El territorio de la antigua Grecia entró en el campo de visión de los estudiosos aproximadamente en el tercer milenio antes de nuestra era, durante el surgimiento de las primeras ciudades-estado en la isla de Creta, y se mantuvo en observación hasta el siglo II a.C., cuando Roma se asentó firmemente en la región. Roma incorporó con éxito los territorios que habían sido debilitados y desgarrados por contradicciones internas. Por cierto, fueron los griegos quienes inculcaron a los latinos su religión y cosmovisión, por lo que desde un punto de vista histórico, se puede argumentar que fueron ellos quienes causaron la decadencia moral en la antigua Roma y la condenaron al mismo destino que ellos mismos habían sufrido. Pero vayamos por partes. Los propios habitantes de Grecia, tanto entonces como ahora, se llaman con orgullo helenos, mientras que los latinos fueron quienes los llamaron griegos, basándose en los habitantes de la ciudad de Graia en Cumas. Al cruzarse con los habitantes de Graia, los romanos pensaron que todo el mundo en Grecia se llamaba griegos, y sin complicarse, trasladaron ese nombre a toda Grecia. El precursor de la Grecia clásica fue la civilización egea, que surgió en las islas del mar del mismo nombre a finales del tercer milenio antes de nuestra era. A su vez, la civilización egea se divide en las culturas minoica y micénica, que se desarrollaron paralelamente en la isla de Creta. Los representantes de la cultura minoica establecieron su estado mucho antes. Por cierto, sus habitantes no tenían ninguna relación étnica con los griegos modernos, excepto por algunos vínculos naturales. Los aqueos, los antepasados de los helenos, en ese momento estaban arrasando las tierras del continente con fuego y espada, y antes de eso, habitaban aproximadamente la región de la actual Kubán y el Don. Este dato es para los pseudohistoriadores que buscan raíces rusas en todo. Pero ya llegaremos a ellos, quiero decir, también llegaremos a los pseudohistoriadores. Inicialmente, el liderazgo parecía pertenecer a la talasocracia cretense, un estado cuyo desarrollo se basaba en los recursos marinos. Gracias a su posición geográfica favorable, Creta no solo logró conquistar a sus habitantes, sino que también dejó una huella significativa en la historia. La civilización minoica existió durante casi 1000 años, y durante ese tiempo desarrollaron el trabajo con metales, la agricultura y la navegación. Hacia el 2000 a.C., construyeron monumentales palacios y complejos, algunos de los cuales siguen siendo un misterio hasta hoy. A mediados del segundo milenio, ya se comunicaban con los asiáticos y se autodenominaban una potencia marítima, encabezada por el legendario Minos, hijo de Zeus y Europa. En este contexto, Europa no es un continente, sino la hija de un rey fenicio. Paralelamente a la civilización minoica, también se desarrollaba toda Grecia o Hélade. Es cierto que se retrasaron un poco, y sus ciudades comenzaron a construirse un poco más tarde, pero tampoco se quedaron sentados sin hacer nada y rápidamente tomaron el control del sur de la península balcánica. Rápido, claro, en términos históricos, ya que esto tomó varios cientos de años. Hacia el siglo XV a.C., en el continente griego ya florecía la cultura micénica. Aparecieron los primeros estados en la península, los griegos aprendieron a escribir y finalmente dejaron de trepar árboles. Al mismo tiempo, las cosas iban cada vez peor para los minoicos debido a una erupción volcánica que casi los llevó al olvido y la destrucción total. La erupción del volcán en la isla de Tera provocó un terremoto que ofreció a los habitantes de la isla un espectáculo hermoso, pero extremadamente destructivo, un tsunami. El estandarte de la civilización minoica fue recogido por los valientes aqueos, quienes fusionaron las dos culturas en una sola, aunque no por mucho tiempo. Ya en el siglo XI a.C., el estado micénico fue destruido por una nueva tribu, los dorios, otro grupo numeroso de los antepasados de los griegos modernos. Antes de la llegada de los dorios, los aqueos se entretenían como podían y organizaron una guerra a gran escala, la Guerra de Troya, descrita por Homero en la Ilíada. Según la leyenda, la razón de esta guerra fue Helena, también conocida como Helena de Troya, la esposa del rey espartano Menelao y supuestamente la hija de Zeus y Leda. De hecho, el dios supremo del Olimpo no prestaba mucha atención a la fidelidad conyugal, de ahí la cantidad de hijos semidivinos con sangre real que aparecen en los mitos y leyendas. Helena fue secuestrada en su juventud por Teseo y su amigo Pirítoo, quienes decidieron que para alcanzar el estatus de héroe, necesitaban a una hija de Zeus como esposa.
Mientras transportaban a Helena a Atenas, donde Teseo trabajaba como monarca en ese momento, echaron suertes para decidir quién se quedaría con la joven belleza. Ganó Teseo, quien prometió a su amigo que le ayudaría a secuestrar a otra hija semidivina cuando la encontraran. Como resultado, los amigos fueron capturados por Hades, el dios del inframundo, cuando intentaron robar a Perséfone, y Helena fue liberada por sus hermanos, Cástor y Pólux, quienes arrasaron Atenas en castigo. La belleza Helena era muy solicitada, y de entre casi 30 pretendientes eligió a Menelao, quien se convirtió en rey de Esparta después de su matrimonio. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que París, el príncipe troyano, la secuestrara nuevamente, y esta vez, ella lo amó. Esto llevó a la formación de una alianza de reyes griegos, quienes, para vengar la afrenta, arrasaron la ciudad de Troya. Sin embargo, esta es solo una leyenda bonita. En realidad, la guerra de Troya fue el resultado de la migración masiva de los llamados pueblos del mar durante el colapso de la Edad del Bronce. El cambio del bronce al hierro provocó enormes cambios en las estructuras sociales y las tradiciones culturales de muchos habitantes del Mediterráneo oriental y el cercano Oriente. Movidos por un exceso de emociones, comenzaron a migrar en masa, arrasando en su camino ciudades y estados, incluida Grecia. Pero volvamos a la cronología. Agotados por la catástrofe de la Edad del Bronce, los dorios regresaron a un estilo de vida tribal y vivieron en relativa comodidad durante más de 2 siglos. En esencia, la civilización comenzó un nuevo ciclo. Sin embargo, los restos de la cultura micénica, sobre cuyas ruinas se asentaron las tribus dorias, jugaron un papel importante. 2 siglos más tarde, en el siglo 8 a.C., Grecia volvió a construir ciudades, desarrollar su economía y recuperar el control del mar. Comenzó el período de la gran colonización y comercio griego. Los griegos empezaron a trabajar con metales, establecieron las bases de la propiedad privada y experimentaron con la democracia, lo que los llevó al florecimiento del período clásico. Hacia el siglo V a.C., Grecia alcanzó su apogeo. Durante los siglos 7 y 6 a.C., los griegos se establecieron firmemente en el Mediterráneo y en la región del Mar Negro, fundando cientos de colonias. Al mismo tiempo, los Juegos Olímpicos se hicieron populares, y no solo eran competiciones deportivas, sino también festivales religiosos en honor a los dioses, donde se resolvían cuestiones políticas y militares. El auge del orgullo nacional fue estimulado no solo por el éxito en el comercio y la expansión de las colonias, sino también por la defensa victoriosa contra los persas. Esta ofensiva fue organizada por el rey persa Jerjes, quien sufrió una aplastante derrota en la batalla de Maratón. Por cierto, la distancia de la maratón moderna, de 42 kilómetros y 195 metros, proviene del relato del mensajero griego que corrió desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria antes de colapsar y morir. Según algunas fuentes, el ejército persa en ese momento contaba con más de 4 millones de hombres, y Jerjes no escatimó en soldados en su búsqueda de venganza. Al cruzar el Helesponto, se dice que más de 200,000 soldados profesionales persas marcharon hacia Grecia. Sin embargo, su superioridad numérica se vio reducida al mínimo en el estrecho paso de las Termópilas, cuya defensa fue encomendada a un pequeño ejército de unos 7,000 soldados griegos. A pesar de la gran disparidad de fuerzas, los griegos lograron contener el avance persa durante 2 días. En el tercer día, la mayoría de los soldados griegos abandonaron sus posiciones, dejando atrás un pequeño grupo de 500 hombres, en su mayoría espartanos. Este grupo, traicionado por un lugareño que mostró a los persas un camino alternativo, fue derrotado, pero su heroísmo dio lugar a la leyenda de los 300 espartanos. A pesar de esta derrota, los griegos finalmente lograron repeler a los persas, lo que aumentó enormemente su sentido de patriotismo y orgullo nacional. Sin embargo, no todo fue positivo. Las grandes ciudades con sistemas democráticos creían sinceramente que los atrasados estados aristocráticos debían ser instruidos y llevados al seno de la democracia. Este conflicto culminó en la Guerra del Peloponeso, que debilitó profundamente el potencial militar y político de Grecia. La Liga de Delos, encabezada por Atenas, intentó imponer su sistema democrático a la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, que ya había demostrado que la democracia no era la solución para todo.
En 404 a.C., después de casi 3 décadas de guerra, los orgullosos espartanos dejaron a Atenas sin flota, sin ejército, sin dinero y sin esperanza de salvación, obligándolos a firmar un tratado de paz. A Atenas solo se le permitió mantener una flota de 12 barcos y renunciar a todas sus colonias. Curiosamente, los espartanos fueron bastante misericordiosos. Sus aliados, los tebanos, propusieron arrasar Atenas por completo, pero los espartanos no les hicieron caso. El resultado de la guerra fue una crisis en el sistema de las polis y la pérdida total de independencia griega. Macedonia, liderada por Alejandro Magno, surgió como una nueva potencia, creando un imperio mundial que se desmoronó a principios del siglo III a.C. Pero antes de desaparecer en el flujo del tiempo, Alejandro y la Grecia conquistada difundieron con éxito la cultura griega hacia el este, conquistando un estado tras otro. Tras la muerte de Alejandro, el imperio se derrumbó, y surgieron numerosos aspirantes al trono, que defendieron sus derechos con las armas. A la antigua Grecia le quedaban solo unos 400 años de existencia. Las guerras constantes entre las polis agotaron los recursos naturales y humanos, y el poder se concentró en manos de dos ligas: la Liga Aquea, que controlaba gran parte del Peloponeso, y la Liga Etolia, en el centro de Grecia. Esta interminable lucha interna condujo al colapso y la destrucción de muchas ciudades, por lo que cuando Roma apareció, no hubo nada que pudiera detenerla. La antigua Grecia es un claro ejemplo de lo que sucede cuando una democracia inmadura se implanta en una sociedad que no está preparada para ella. El pueblo griego no estaba listo para asumir las responsabilidades de gobernar, ni intelectual ni físicamente, pero se les dio la ilusión de control sobre asuntos complejos, lo que les dio una falsa sensación de poder sobre el destino del Estado. La inmadurez del pueblo griego fue acompañada por una religión omnipresente que a menudo se convirtió en una herramienta en manos de intrigantes y políticos egoístas. Además, la vida casi despreocupada en un clima suave y agradable contribuyó a crear una sociedad política frágil que no podía sostenerse por mucho tiempo. En este caso, solo duró unos 400 años de anarquía y decadencia.